Lo que voy a hacer hoy es hablar sobre un viejito. Un viejito. Alguien de la edad dorada. Ajá. Alguien de la edad dorada que creemos que fue el último de los apóstoles en morir. ¿Quién fue ese? Juan. Él era jovencito cuando en aquella última cena estuvo con Jesús y se recostó a los hombros del maestro. Tengan en mente que las mesas judías de esa época, bueno, no solo judías, en aquella cultura era estar acostados en el piso y comer. ¿Se acuerdan eso, verdad? Y extendían la mano. O sea, estaban básicamente acostados en el piso, allí, que no se sentaba, pero era en el piso, ahí se sentaban a comer. Y con eso en mente parece que aquel jovencito recostó sus hombros, a su cabeza a los hombros de Jesús, nos describen los evangelios. Y este era el famoso discípulo que Jesús amaba mucho, el más jovencito de todos. El que estaba a los pies de la cruz cuando todos huyeron. Y si se acuerdan, él estaba allí y tanto apreció eso Jesús, que una de las palabras desde la cruz fue, ¿se acuerdan? A su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y a él le dijo: he aquí tu madre. Si se ponen a pensar, eso nos dice que para Jesús ese muchachito era especial. Él fue el último en morir de todos los discípulos, apóstoles. Sospechamos y creemos que él murió también a espada. Lo mataron con una espada, según la traducción, la tradición. Sabemos que escribió la biografía conocida como el Evangelio, la biografía de Jesús conocida como el Evangelio de Juan. Hay muchas biografías de Jesús, siendo las más importantes, las que tomamos como inspiradas por Dios, cartas especiales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 evangelios. Hay otras, lo cual es bueno saberlo porque no estamos hablando de un Jesús que nadie conocía, ¿no? Se escribía de él ya desde los primeros tiempos. Y él escribió Juan. Y siempre tuvo algo particular cuando él escribía. Él hablaba mucho sobre algo que se celebra hoy. ¿Qué es? El amor. De hecho, en su evangelio él habla el famoso versículo que pasó a la historia como el versículo más memorizado de todos los tiempos. Juan 3:16, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel... Tremendo, ese fue Juan. Pero ahora probablemente unos 30, 35 años, eso... todo reventar, aunque yo soy de los que si me tuercen el brazo diría que él escribió el Evangelio de Juan, casi su Evangelio muy poco después de Marcos. Yo lo pondría, si me tuercen el brazo, como en los años 50. Muchos me cuestionarían, pero bueno, a la hora de poner fecha, cualquier teólogo pone fecha, pues yo pongo la mía. Cuando uno toma los exámenes en los seminarios, tiene que poner la que te dé el profesor, porque si no, estás frito. Y la que dice en los comentarios, pero bueno, a la hora de hacer la manera de cómo uno ve la historia, ya es mi manera. Y yo creo que unos 40 años después de escribir ese evangelio, fue que entonces escribió unas cartas muy famosas, conocidas como primera, ¿cómo? ¿Qué más? Segunda, ¿de qué? De Juan. Epístolas, cartas universales para las iglesias de Jesucristo. Y allí enfatizó el tema que hoy están celebrando en todo el mundo. ¿Cuál es? El amor. Y en la primera carta, en primera de Juan, capítulo, cuando vamos a ver al principio, primera de Juan, capítulo 2, él tiene allí un párrafo dedicado al amor.
El gran mandamiento, que por supuesto, esto es una evidencia de que él escuchó bien a Jesús, a su gran discípulo, líder, cuando él era el discípulo más joven, quien tendría unos 33 años, cuando dijo y recordó el gran mandamiento, y este jovencito tendría unos 16, 17 años, el más joven de los discípulos, y escuchó a este líder joven, a Jesús de Nazaret, su gran maestro, hablar del amor, y siempre lo llevó con él en su corazón. Y ahora, cuando ya es viejito, sobresale el tema otra vez y lo escribe, se lo dedica, un párrafo al principio de esa carta para recordar las palabras de Jesús. Él no dice que son las palabras de Jesús, pero cuando uno lo lee, uno se da cuenta que está citando a su gran amigo, a Jesús de Nazaret, a Cristo, el Salvador de este mundo, cuando él caminó con él. Luego en la misma carta, en el capítulo 3, él vuelve a repetir el tema del amor y lo expone como un imperativo necesario en el mensaje que ha estado desde el principio entre nosotros, en la iglesia de Jesucristo. Y entonces él explica de una manera teológica muy profunda el valor del amor y cómo este es un mundo lleno de homicidio y pecado por culpa de que no se sigue este amor. Y entonces, en el capítulo 4, vuelve a añadir el tema. Vuelve a añadirlo. Pero ahora vuelve a añadirlo con una perspectiva teológica y aplicada de una manera extraordinaria. Y es ahí donde yo quiero caer para entonces leer y hablar algunos tiempitos sobre el amor. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Les invito a ponerse de pie. Dice así. Voy a leerlo hasta el 12. Amados, amémonos. Los que no puedan, por favor, quédense sentados. Recuerden que aquí vivimos bajo la gracia. Dios no se pone bravo. Quédense sentados los que les cueste por alguna razón, por salud. Y de paso aprovecho esto para decirlo en internet. Hay cosas de la doctrina que hay que decir y recordar. Nosotros no somos legalistas, creemos en la gracia de Jesucristo. Cuando una persona no se puede poner de pie, pues no se puede, así que no hay problema. Exacto. Es bueno recordarlo. Una de las cosas que estaba recordando esta semana precisamente fue sobre la oración. Y la oración, la Biblia nos dice que hay que orar con los ojos cerrados. Uno puede orar con los ojos abiertos, lo que pasa es que hay que cerrarlo porque si no uno se entretiene. Sí, hay muchas cosas que nosotros hacemos por tradiciones. Claro, ahora no vayan a tomar... La doctrina de la gracia es muy peligrosa porque cuando la gente empieza a ver cosas de la gracia, piensan que esto es un libertinaje, no es así. Al contrario, Cristo nos libertó del pecado para hacernos, y aquí viene el detalle de la gracia, sus esclavos. Así que la doctrina de la gracia no te dice que eres libre. No, eso es un error, una mala interpretación. Nos enseña que somos esclavos, pero de Cristo. Hermano, es bueno tomar este tiempito y ahora me siento mal porque te pusiste de pie, pero no importa. Entendemos, la mentalidad militar se impone, entendemos. Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ustedes se imaginan tener a Juan conocido por el amor, el hombre paciente y todo, de pastor. No iba a ser fácil, no se piensen. Las apariencias engañan. Se imaginan que un pastor se le acerca a uno y diga, sabes, si tú no amas, tú no eres de Dios. Wow. ¿Quién quiere un pastor consejero así en consejería? Imagínense ese hombre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí otra vez sobresale su tema, Juan 3:16, siempre sale. No hay duda de que este es el mismo autor. Para que vivamos por Él, y dice ahora una expresión, en esto consiste el amor. Yo voy a adoptar esa expresión para el título de hoy. ¿En qué consiste el amor?
dice Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, este es un segundo amado que Él pone. El primero en el versículo 7, ahora el segundo. Es otra idea que Él pone, pero el mismo tema. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No, que allá mis ojos. Vamos a orar. Pueden sentarse. Señor, este tema es difícil y tú lo sabes, Señor, es difícil porque nos cuesta trabajo a veces amar. Pero es porque somos egoístas y se nos olvida que tú nos amaste, Señor. Tú nos amaste y luego nosotros queremos amar a la manera nuestra. Oh, Señor, enséñanos a amar a tu manera. Háblanos en esta mañana a pesar de mí, Señor. Queremos entender, amar, ver, entender esto, el del amor, ver en qué consiste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias, bueno, todo el mundo sabe que una de las historias que más me gusta a mí, de los testimonios, es el testimonio de Nicky Cruz. No sé si se acuerdan cuando Pastor Wilkinson se le acercó en las muchas ocasiones para hablarle de Cristo. Yo recuerdo, escuché en una campaña a Nicky Cruz decirle esa parte, que esa es la parte preferida mía de su historia, de su testimonio. Pero cuando lo escuché de niño, cuando leí su libro, cuando lo dimos en una actividad de jóvenes, ya en una iglesia, en Colón, donde era el hermano Carlos Elelia. La expresión o la parte del libro que más me gustó a mí es cuando Nicky Cruz cuenta, y bueno, Wilkinson cuenta que Nicky Cruz le dijo, si me sigues hablando del amor te voy a picotear en pedazos. Y Wilkinson le dijo entonces, hazlo. Y cada uno de esos pedazos te va a decir, Nicky, Dios te ama. Dice Nicky Cruz que él se fue a su casa con eso en la mente. Y esas palabras le tocaban, le molestaban, pero por otro lado le hacía algo misterioso en el corazón. Claro, él lo que no sabía es que había alguien llamado Espíritu Santo que estaba trabajando con esas palabras. Y lo próximo que pasó es que entonces Nicky Cruz nació de nuevo. El amor es así. Una de mis biografías preferidas es la de Richard Woolman, y ahora voy a la palabra de Dios, pero quiero decirlo para que vean el significado de lo que vamos a decir para nosotros. Es valioso. Y dentro de estos pasajes vamos a mencionar también algunas cosas para familias y matrimonios. Richard Woolman, el fundador de los mártires, el primer pastor que vino desde un país comunista y presentó, se quitó la camisa en el Congreso de los Estados Unidos, creo que fue en 1963, para que aquí vieran la verdad de lo que hacían los comunistas a los pastores y a los evangélicos y a los cristianos de cualquier denominación, también católicos, como los perseguían. Porque el mundo, como está comenzando a ocurrir, olvida la historia. Y se quitó la camisa y el Congreso quedó impactado cuando vieron marcas en su cuerpo. Las marcas que nos recuerdan también lo que hacían los esclavistas a los negros esclavos. Y el pecado de Richard Woolman era que había sido un pastor. Richard Woolman cuenta que cuando era niño su primera experiencia con el evangelio fue en un templo que él entró. Quería saber cómo era eso porque él era judío. Y entró a un templo y dice que se le apareció alguien allí y después se dio cuenta que era el que llamaban pastor. Y el saludo de aquel hombre fue de una manera que él jamás pensó que lo iban a saludar así. ¿Qué manera de saludar es esa? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Un vaso de agua? Richard Woolman nunca olvidó eso, que le ofrecieron un vaso de agua.
Años después se contaría que eso era amor. Aquel pastor no conocía quién era ese niño. A él no le importaba si era alguien que habían enviado para ver si allí habían personas alabando a Dios en un sistema de persecución. Él no sabía. Él sencillamente se le presentó a aquel niño que estaba dentro del templo, no había más nadie, él salió de la oficina, lo saludó y le brindó un vaso de agua, que era lo que podía ofrecerle. Hermanos, ¿por qué yo comienzo con esto? Porque el amor es algo que tiene que ser visible. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor. Y ahora uno dice, bueno, ¿en qué consiste el amor? Porque Juan, tú has dicho tantas palabras aquí, exactamente qué estás diciendo. Y yo quisiera desafiarles a ustedes con lo que puedo descifrar o ver que el amor forma. Perdonen, si comienza mi voz a fallar en la alfombra esta, voy para allí, entonces mueven la cámara. ¿Está bien? El amor consiste en muchas cosas, pero yo he identificado al menos 3 para poderlas poner como sombrillas en este pasaje. El amor consiste en un desafío, Eso es lo que hace Juan. Después de muchos años de ser utilizado por Dios, desde aquel día en que Jesús lo llamó a él y a otros discípulos, vio la persecución contra su maestro, cómo lo mataron, cómo resucitó. Él vio todo. Vio la iglesia. Él vio, por cierto, la destrucción del templo de Jerusalén cuando los romanos destruyeron a Jerusalén. Él creció. Él vio todo lo que no vieron todos los discípulos. Tremendo privilegio. Y ahora, al final de sus días, él escribe esta carta para desafiar a la iglesia con el amor. El amor es eso, es un desafío. Oh, sí. El amor es un desafío, pero también el amor nos lleva a otra cosa. Es una relación de fe. Es un desafío, es una relación de fe. Y al final quisiera que ustedes piensen que el amor consiste también en algo que no se estanca, sino que se perfecciona. Esto es lo que hace Juan. Amados, versículo 7, amémonos unos a otros. Eso es un desafío. Es un imperativo que nos hace recibir de la palabra de Dios o de parte de Dios una orden para amarnos sin cuestionar. Eso es difícil. Yo no sé ustedes, pero hay personas que son difíciles de amar. Pero uno no puede tirar piedra porque uno también es difícil de que lo amen. Esto también, por cierto, cae en este día perfecto para recordarle esto a los matrimonios. Quizás muchos pueden decir, oh, mi amor, le dice ella a él, o él se lo dice a ella, tú eres difícil de amar. Pero creo que en el mismo contexto, en el mismo bote, está todo el mundo. Uno mira a la otra persona, pero ¿y uno? También es difícil de amar. Es difícil. Es que Jesús de Nazaret era Jesús de Nazaret. Era el Cristo, era el Dios que se hizo hombre y era difícil de amar. Todavía hoy es difícil de amar. El amor es difícil. El amor no es algo fácil, es difícil. Por eso es que el apóstol Juan, cuando enseña o desafía a los que van a leer esta carta y a los que por cientos de miles de años lo iban a leer, a continuar leyendo, él les desafía con algo que él había aprendido de su maestro. La exhortación de amarnos unos a otros. Cuando yo miro este versículo, lo considero uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Y para predicar, para mí es uno de los temas más difíciles. Porque yo sé que amar es difícil. Es que hay personas que uno conoce en el Evangelio que uno en su corazón quizás piense, yo lo he pensado, yo puedo irme al cielo sin ver a esa persona más nunca en mi vida.
Yo recuerdo una misionera que amábamos mucho, una gran maestra, tremenda hermana. Ella todos los años iba a la iglesia, a las iglesias donde yo crecí, donde mi padre era pastor. Ella se llamaba la doctora Carmela Quiñones. Todos los años iba a dar conferencias de familia. Poco antes de, cuando ella vino a los Estados Unidos, en un momento ella fue a mi casa y se quedó allá una semana, donde mi papá también estábamos plantando Lakeside Baptist Church, la iglesia hispana, y recuerdo que yo aproveché para preguntarle muchas cosas. Siempre he tenido esto de preguntarle a cuantos pastores y hermanos de confianza la verdadera historia de los años 60, cosas que a veces no conocemos ni estudiamos porque es mejor olvidar. Esto es en mi país, donde yo nací. Y ella me contaba cómo en juicios políticos que le hacían a los pastores, cierta persona, que no digo, un pastor, lo trajo el gobierno y él apuntaba con un dedo y decía, y ella nos cuenta y apuntaba a mi esposo para decir, mira, sí, yo lo vi en Matanza, sacando pastores para que se fueran a la Florida en un bote. Eran mentiras. Aquel otro pastor, yo lo vi hacer aquel otro. Y entonces ella nos contaba eso. Y otras cosas más. Pero escucharla era algo que me llamó la atención, algo maravilloso, como ella no tenía rencor. ¿Por qué? Porque en el amor no hay rencor. Si se acuerdan, Pablo dijo algo de eso, ¿se acuerdan? ¿Dónde? 1 Corintios, ¿qué? 13. El amor no guarda rencor. El llamado y el desafío es, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y este es el desafío es sobre algo que no es humano. ¿Es de quién? De Dios. En griego, para los que les gusta conocer esto, la preposición ek que aparece ahí es que emana, surge, nace de Dios. En español leemos que algo es de alguien, no captamos a veces tanto la idea. Porque, sí, esto es de fulano, pero a lo mejor es de mengano que se lo prestó a él. No es seguro. Hablamos así, con esa inseguridad que hay en el idioma este. Pero en el griego es que sale, emana, sale. La palabra ex viene de esa misma palabra, de griego. Ustedes hablan más griego de lo que se imaginan. Aquí hay una palabra griega, ahí hay otra. La misma. Ajá. Sale, emana de Dios. El amor sale de Dios. Con esa frase que a veces quizás no nos detenemos, está entonces la base teológica de Juan. El amor viene de Dios. Y por eso es que puede decir cosas como el que no ama a Dios no puede amar a nadie. O no ha nacido de nuevo. Dice cosas así. Pero ¿por qué Juan habla así? Ya ustedes saben por qué. Porque él toma esto literal. El amor viene, emana, nace de Dios. Y quizás meditar en este desafío es bueno comenzar así de esta manera, como el apóstol Pablo, reconociendo que el amor viene de Dios. El amor no viene del mundo, el amor no viene del sexo, el amor no viene de las pasiones de este mundo, el amor no viene del sensualismo, como le decíamos a los jóvenes anoche, de ver, de tocar, de oler. No, el amor no viene de la belleza se pierde. De hecho, todo el mundo sabe que la muchacha más linda con el cuerpo de guitarra, más hermoso, cuando pasa ciertos años, ya se convierte en pelota de baloncesto. Pierde la forma de guitarra. Y los caballeros no nos quedamos atrás. El cuerpo esbelto y elegante comienza a crecer y ahora nos convertimos, que parecemos que los embarazados somos nosotros. Al principio del matrimonio las esposas se embarazan, pero ya después con los años se invierte. Nosotros somos los que nos embarazamos. Parecemos, ¿qué pasa? Ya no importa, ¿verdad que sí? Una barriga tremenda. No hay nada que permanezca.
todo se pierde. A veces me pongo a mirar fotos con mi esposa y nos reímos y me dice, mira, está gordo aquí, está aquí. Y yo le digo, está también, está aquello. Y nosotros más. Todo el mundo engorda. Es como que la ley de la vida es esa. Aún en los países donde hay necesidades, la gente engordan a veces. Todo se pierde. Es bueno recordar esto porque el amor viene de Dios, no viene de cualquier otra cosa. Así que aquí hay cosas prácticas para la familia, para los matrimonios, para ustedes que van a tener novias y novios, ¿verdad que sí? Por lo menos se dijeron que sí ayer. Van a tener novios y novias. Están añorando un día tener una familia después que terminen la escuela. Un dato extra. Sí, hermano David me hizo la mano, la hizo así para que aclarara. No estoy jugando, no hizo eso. Ajá, exacto. Sí, David y yo tenemos una mesa donde nos vamos a sentar con Samuel 3 o 4 y tienen que traer las aplicaciones de los que quieran, ¿no? Y nosotros tenemos que actualizar y estar seguros si está capacitado o capacitada. No, sabemos que estamos jugando, pero en el corazón cada padre pensamos así, cada madre piensa así. Ustedes no tienen ni idea del trabajo que se pasó para que Samuel lo recibiera en este país. Su suegra chequeaba, no lo dejen pasar, sí, chequeen esto, si no lo dejen pasar. No, no era así. I'm kidding, but you get the point. There's nothing that stay nice and beautiful. Nothing. Solamente el amor de Dios que sale, que emana de Dios. El desafío tiene muchas cosas, pero yo voy a continuar por el tiempo, porque quiero darle varias cosas más que son importantes. El amor consiste no solo en este desafío, el desafío que nos hace reconocer, ver, entender que el amor viene de Dios. Que el amor también no solo viene de Dios, sino que el amor surge cuando uno confiesa verdaderamente, como dice el versículo 15, que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Dios permanece en Él y Él en Dios. Y cuando esto pasa, entonces hemos conocido y creído en ¿qué? Dice ahí, en el amor. Qué interesante. Cuando eso pasa, cuando hay una verdadera confesión de fe hacia nuestro Señor, entonces surge el verdadero amor. Esto nos lleva, como dije hace un instante, a entender por qué Juan era drástico. ¿Tú no amas a tus hermanos? No, tu salvación es cuestionable. Yo no voy a caminar ese camino como Juan porque es difícil, pero es bíblico. De ahí que nosotros decimos, ¿dónde está nuestro amor por los hermanos? ¿Dónde está? ¿Amamos nosotros a nuestros hermanos en Cristo? ¿O amamos según nos convenga? Según la cultura, si es de mi cultura sí, si no, no. No, el amor que permanece de verdad, como él termina el versículo 16, es este amor que es verdadero y permanece en Dios y Dios en él. Eso es el amor. Pero no todo es el desafío del amor. También hay un aspecto que es un poquito ya, que entra más en lo profundo del amor, y es que el amor consiste en una acción que no se estanca. El amor no se estanca. ¿Cuántos creen eso? No, yo quiero divorciarme porque ya se me acabó el amor. No, lo que hay es un corazón rebelde. En consejería es interesante esto porque el amor no se acaba así como la gente piensa. No, ahí queda siempre. Porque el amor que viene de Dios no se acaba. Dice Corintios, el amor nunca deja de ser. You remember that from last night, right, guys? Ese era el mensaje. El amor no deja de ser. We have to be real.
El amor no deja de ser. Las personas, por cierto, cuando se quieren divorciar, a veces es porque en verdad nunca estuvieron casados. Me llama la atención, o nos llama la atención en aspectos de consejería, ¿saben? Hay familias o matrimonios que se preocupan mucho cuando van a casarse, en preparar los papeles, tener todo listo en caso de que se divorcien. Y a veces los familiares se meten en los negocios eso. No, hay que estar esto bien claro por si se divorcian o algo. O sea, no se han casado y están pensando en eso. Claro, eso explica por qué el divorcio está a la orden del día, aunque el divorcio ha disminuido. ¿Ustedes saben eso? La gente no se casa. Porque la gente no se casa. ¿Tiene sentido? Y es que no hay un conocimiento, como dice el apóstol Juan, de lo que es el amor. Amados hermanos, el desafío de esta mañana no consiste solo en aceptar que el amor viene de Dios y emana de Dios verdadero amor, sino también consiste en que hay una relación de fe. Para avanzar, leo solo el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor. ¿Tienen esa expresión en su Biblia? Anoten eso. ¿Se habían fijado que ahí está la palabra creer? Conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué cree usted? ¿Qué creemos nosotros? El amor que nunca deja de ser, es un amor así. Este es el amor que uno ha creído y que las familias cuando verdaderamente tienen esto y creen eso, entonces hace que las esposas sean verdaderamente sumisas a la manera de las Escrituras. Sométase unos a otros, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21, por reverencia, por amor a Cristo. Esposas, sométase a sus propios esposos como al Señor. Sométase, eso es una palabra fuerte, ¿verdad que sí? Es muy rechazada y criticada en muchos círculos evangélicos. Ahora con esto del movimiento de tener pastoras, que esto está y crece y crece y crece. Los que más plantados estaban éramos los bautistas del sur, pero ya ahora hasta los bautistas tienen ya mujeres pastoras y están empujando en las convenciones y quieren pastoras y uno se pregunta, bueno, ¿están atendiendo bien a sus esposos para entonces venir a ser pastoras? Claro, en cierta medida podemos entender lo que está pasando. Hay millones de hombres achantados en los templos, vagos, sin hacer nada, de las mujeres. Quizás el Señor las levanta como levantó a Débora. ¿Se acuerdan de Débora? Aquella avispa. ¿Por qué avispa? Porque ese es el significado de ese nombre en hebreo. Dios la levantó y se los advirtió, ok, cuando fueron a verla. Pero después no se quejen, porque van a decir que el Señor entregó al enemigo en manos de una mujer, y así pasó. ¿Y por qué yo digo esta aclaración? Que es algo un poquito fuerte, para muchos controversial, hermano. Es que porque le estoy hablando ahora a los hombres, porque el amor tiene que mostrarse de tal manera que hay que ponerle un lugar a la manera visible del amor de Cristo en nosotros, para que las mujeres estén verdaderamente sumisas a la manera de Cristo. Sumisa significa ahí, potazo, ese es el griego. Verdaderamente significa, ¿saben lo que? Yo lo he explicado antes, a ver si se acuerdan. Te felicito. Aguantadas. ¿Qué mujer va a estar aguantada a un esposo que no ama a Cristo de verdad? O a un esposo que vive doble vida. O a un esposo a la manera hispana, la manera nuestra hispana, del mundo. Que tienen 2 y 3 hijos y 4 hijos con diferentes mujeres todas. Y uno cuando habla con familias y les está enseñando, porque uno puede fracasar, pero 5 y 6. Hay algo que no está bien. Le enseñábamos ayer a los juveniles que tengan cuidado, hay que tener cuidado porque a veces aún en las iglesias tenemos mamás y abuelitas que no enseñan lo más correcto. Mi nieto, mi hijo es macho, que tenga la novia que quiera. No, cuidado. Eso no es de Cristo. Si es macho, enséñelo a ser fiel. Enséñelo a esperar, a orar por una muchacha. No estar de novia en novia. No, eres macho. No, cuidado. Cuidado, porque eso en algún momento va a dar resultados malos.
Esto suena feo y fuerte, pero es que el amor de Dios consiste en una relación de fe. Ahora, esposos. Los esposos tienen que amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, enseña el apóstol Pablo. Pero este pasaje también nos da una alusión a eso. Nosotros, si tenemos el verdadero amor, el amor a la manera que Juan nos enseñó, inspirado por el Espíritu Santo, si creemos en ese amor de Dios, que emana de Dios y está en nuestros corazones, entonces ese amor tiene que ser visible. Este es el amor que no se apaga. Oh, este es el amor, por cierto, que Cantares describe, que las muchas aguas no pueden, ¿qué? Apagar. En la mente judía, ese amor verdadero que ellos conocían de cuando recibieron la ley era matemático, era así. 2 más 2 es 4, pues esto era para ellos una regla. Uno ama a Dios, Dios lo ama a uno, y si ese amor es verdadero, pues va a permanecer firme. Claro. Siempre está la dureza de nuestros corazones, y no voy a meterme ahí, ahora por el tiempo. Pero el amor no tiene esta característica solamente, o sea, el amor, número 1, consiste, ¿se acuerdan? ¿En un qué? En un desafío. Ese es el amor, es un desafío, algo que nos desafía, no es teoría. No podemos dejarlo como una simple enseñanza. El amor también consiste en una, ¿se acuerdan? Relación de fe. De fe. Hay que tener fe. Pero también, finalmente, el amor consiste en una acción. Nunca olvidemos esto, que no se estanca. Dice la Escritura, versículo 17. En esto se ha perfeccionado. ¿Qué palabra dice? El amor se perfecciona. No se estanca. Pleno. Una palabra que significa que va creciendo, desarrollándose, no se estanca. A veces a mí me preocupa cuando decimos que las iglesias se estancan. No es la iglesia que se estanca, es el amor. Porque no está creciendo. Cuando no hay amor hacia una congregación, se estanca el servicio. Cuando no hay amor hacia una esposa o hacia un esposo, se estanca. La relación no va creciendo. Cuando no hay amor, es que entonces se estancan las cosas. Pero el amor verdadero va creciendo. En música dicen increciendo, ¿verdad? Del latín. Increciendo. Sí, el amor se ha perfeccionado, se perfecciona en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense la manera en que el apóstol Juan está diciendo, el amor de Dios se perfecciona y ustedes pueden entonces amar así como Dios. Esto es una cosa atrevida, dirían muchos, pero eso es lo que creemos. El amor hace que imitemos a Dios, el amor que va creciendo. El amor también incluye el valor, el amor que verdaderamente va creciendo en acción, que no se estanca, es un amor que incluye el valor, la valentía para amar. Dice el versículo, continúa diciendo que el amor hace ¿qué? ¿Quién me lo lea? A ver si están conmigo. Después del versículo, marquen el versículo 17 que dice el 18. No hay temor. El amor es verdadero se hace necesario, pastor. Y no tiene temor. El amor, cuando tiene temor, es porque está estancado. Algo no se ha perfeccionado. Yo estoy hablándole a toda la iglesia, pero en términos de matrimonio, déjenme decirle que el amor que no crece produce temor. Hay desconfianza, hay celos. Pero cuando el amor crece, entonces eso se va eliminando. Está inversamente proporcional, como decimos en matemática. Uno crece, el otro disminuye. Cuando hay un amor que empieza a perfeccionarse, el amor de Dios y hacia Dios. Por eso es que yo le digo, me preocupo cuando las esposas no se preocupan o no se sienten cómodas cuando sus esposos no se envuelven con los otros hombres de la iglesia. Pierden el sentido de la accountability, es en inglés, o de rendición de cuentas. ¿Saben por qué es importante la célula de oración?
Les voy a poner una de las muchas aplicaciones, porque los hombres, hablo ahora de los hombres, tienen la oportunidad de orar entre ellos. En la célula de nosotros aquí somos pocos, como 13 o 15. Cuando terminamos, yo oro, volvemos a llamar a los hombres y las damas se quedan con el Zoom. La razón por la cual lo hacemos así, porque los hombres tienen asuntos importantes para orar entre ellos. Y les voy a decir algo, una de las crisis grandes en las iglesias está en que los hombres no oran por otros hombres. Y por lo tanto tienen un amor estancado. Nunca olviden esto. El amor entre los hombres tiene que crecer. Y más hoy en día que hay tanta pajarería allá afuera. Hay tanta bobería. Pero el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es el que se ve entre David y Jonatán. No como dicen muchos perversos. No. Es un amor verdadero donde se cuidaban tanto a la manera de guerra y militar, que por eso es que David dice que el amor de Jonatán fue más dulce que el amor de las mujeres. No porque él era una persona que estaba con otra mentalidad. No. Es porque él sabía la manera de ellos entre soldados. A la hora de la guerra estaba dispuesto a morir, aún enfrentarse a su padre, que era el rey. Últimamente yo he entendido eso mucho mejor en cuanto a la Biblia por cosas que yo he visto. A veces uno ve unos marines que son unos toros y uno dice, hey brother, how you doing? Y uno conoce la historia que hay, estuvieron en mismos bombardeos, en combates, cuidándose las espaldas. O como los policías, que es lo que más yo conocía, cuando andan en pareja, en asuntos de prevención de criminalidad, tienen que cuidarse. Uno mira hacia un lado y otro hacia el otro. Llegan a tener una relación de amistad, de cuidado, porque les están cuidando las espaldas. El amor de Dios tiene que crecer entre ustedes, hombres. Quería hacer este paréntesis porque mi preocupación es que a veces no vemos eso en las iglesias. Y esto es importante. Hombres que podamos decirle a otro, oye, ore por mí. Ore por mí porque la vecina me está provocando. Y que se está diciendo a un hombre que se lo va a llevar a la tumba. Porque eso es otra cosa. A veces los hombres no se llevan las cosas a la tumba, eso da vergüenza. Y no hay nada más hermoso saber que uno está guardando algo y que uno se lo lleva a la tumba. Eso es hermoso. Porque eso es imitar a Cristo. ¿Saben cuántas cosas de nuestro Señor? ¿Saben cuántas cosas Dios tiene que escuchar en las oraciones? Y Él no las va a publicar. Él no va a sacar la mano de él misteriosamente y va a decir, mene, tercero para ¿se acuerdan la mano? ¿Se imaginan eso? Que uno le ora a Dios, Dios tengo este problema. Entonces a los 6 minutos el Señor escriba, saca una mano en la pared. Fulano oró por esto. No, Dios no hace nada de eso. Es secreto. Entre los hombres hace falta eso. Entre las damas también hace falta eso. Una confianza. Claro, tienen que cuidarse mucho, pero donde puedan orar de asuntos de mujeres y puedan orar entre ellas con confianza. Yo no sé si yo soy idealista. Yo me metí muy de lleno a estudiar y a leer libros sobre células y sobre esto, y hablando con personas que saben. Bueno, el hermano Bueno está cerca conmigo por eso. ¿Y dónde está Bueno? Está ahí. Y él ha visto mis libros, él los coge, él tiene algunos. Y yo los he leído y uno mira eso y entonces yo dice, bueno, ¿esto será verdad o es mentira? Y a veces uno duda. Esto funciona allá en Corea, esto funciona allá en Guatemala, esto funciona allá en Honduras, pero aquí no. Allá son más espirituales, aman más. Aquí no. El diablo es así. Aquí no van a reunirse a orar. Hermanos, yo estoy diciendo esto a manera de aplicación para que vean la implicación que tiene esto. Vamos, que el tiempo apremia. Oh, la perfección del amor nos lleva a amar primero. Versículo 18 termina. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera
Muy bien, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Y el pasaje termina para avanzar, dice así. Nosotros, versículo 19, amamos a Él porque el amor de Dios es hermoso. El amor de Dios es iniciativa. El amor de Dios es la gracia personificada. El amor de Dios es ese amor donde Él nos amó a nosotros incondicionalmente. Aunque les voy a decir un chisme teológico. Es verdad que su amor es incondicional. Pero la vida eterna es condicional. Sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay salvación. ¿Cómo es el himno? Sin Cristo, ¿cómo es? Recuérdame. Sin Cristo, voy por la vida. ¿Cómo es? Ya no me acuerdo. Hace rato. Como un barco sin timón, ¿eh? Pero el amor de Dios es iniciativa divina. Él nos amó primero y por tal motivo nosotros lo amamos a Él. Ahora, esto tiene una aplicación final. Esto cierra como un toco de oro. Que el amor de Dios sea verdadero. El verdadero amor es iniciativa. ¿Saben lo que quiere decir esto? A veces queremos pedir y exigir amor. Pero el ejemplo que tenemos de Dios y de Cristo, ¿cuál es? Se entregó, amaron. No estuvieron diciendo, ámenme, ámenme. Yo a veces como pastor me frustro. Ahora he cambiado últimamente. Hay personas cuando no responden el teléfono, ya yo no les llamo. Y hay algunos que cometí hasta el pecado de borrar el número de teléfono, miembros de mi iglesia, que yo no los voy a llamar más nunca. Y para no olvidarme de eso, borro su número. Y ya después entonces cuando tengo que llamarlo por algo, voy al directorio. Porque no responden. Ni para orar. ¿Pero por qué el pastor dice eso en público? Lo ven en internet, en todos lados pasa. Y yo he descubierto, la pandemia ha sido una bendición para descubrir ciertas cosas. Y una es que uno no tiene que estar llorando. Es como estar llorando, déjame ser tu pastor, déjame ser el que ora por ti. Básicamente no, se pierden que oren por ellos. Se pierden el privilegio de orar por uno. Porque uno ora y oran por uno. Es mutuo, ¿verdad que sí? Y bueno, fine. Tienen todo tipo de explicación para no hacerlo. Bueno, pues no les llamo, no oro por ellos, ni ellos por mí. Y no, tampoco oran con los diáconos de familia, no, tampoco, se pierden por completo. Y lo que yo sí sé es que tarde o temprano van a pedir oración cuando estén con la soga al cuello o en el pantano. Pero el amor de Dios tiene la iniciativa. Cuando uno busca que lo estén amando y amando, uno se equivoca. Uno tiene que amar. Y este es el mensaje final de Juan. Esto me recuerda que, por cierto, esta mañana me vino a la mente y lo copié porque era la poesía hermosa de la época medieval de San Francisco de Asís. ¿Se acuerdan? Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced. Esta es una traducción, no me agrada mucho. La que yo me memoricé cuando ya la leía mucho era, oh Divino Maestro. Es una traducción del latín muy bonita. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar. Oh, que yo no busque ser comprendido, sino comprender. Y dice la tercera frase, que yo no busque ser amado, sino amar. Termino la poesía para que no se queden intrigados, porque es así, Divino Maestro, como dice la traducción aquella que yo tenía. Que dando recibimos.
Aquí ponen perdonando es que se es perdonado. Es perdonando somos perdonados. Muriendo es entonces que nosotros resucitamos a vida eterna. Por la expresión del amor me encanta. Ser amado, o que yo no busque ser amado, sino amar. Así que, amados hermanos, el versículo del apóstol Juan, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. ¿En qué consiste, Juan? Ven y dinos exactamente cuál es el punto. Déjame decirte, diría él, es un desafío. Es un desafío. No se puede quedar en un libro en teoría. Es un desafío para escuchar y comenzar a actuar. No solamente es un desafío, sino que también es una relación con fe y de fe, porque hace falta fe para amar. Y finalmente, Juan nos diría, si estuviera aquí y quisiéramos pedir, pero Juan, ¿qué quiere decir con eso de que en esto consiste el amor? Son muchas palabras. Él diría entonces, el amor consiste también en que la iniciativa tiene que estar en ti. Así como Dios tuvo la iniciativa de amar, haz tú lo mismo. Quiera Dios que esto esté en nuestros corazones en este 14 de febrero. Amén.